Nunca leemos los manuales. Recuerdo mi primer teléfono móvil, una creación increíble. Apenas lo tuve en mis manos, lo comencé a usar. Probando por ensayo y error, o mirando cómo otros lo usaban, logré descubrir algunas de sus funciones. Un día la batería dejó de funcionar. Estaba incomunicado. Comencé a buscar la respuesta de por qué ya no funcionaba. Más tarde descubrí que se debía al uso inadecuado que le estaba dando. No había considerado el manual, siendo que, ¿quién conoce mejor la creación que el creador mismo? Ahora piensa en ti. Eres una creación increíble, pero ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? Probando por ensayo y error, buscamos lo que nos parece mejor. O miramos cómo otros viven día a día, los imitamos, y así queremos darle un sentido a nuestras vidas. Pero, ¿alguna vez has llegado al punto de que nada parece tener sentido? Se siente como si algo se hubiese estropeado en nuestras vidas. Y es que hemos ignorado el manual de la vida. Hemos dejado a Dios en último lugar en vez de amarlo sobre todas las cosas. Hemos hecho todo al revés, todo lo malo y todo lo que nos destruye. Porque, ¿cómo podemos saber lo que es malo si no tenemos claro lo que es bueno? Hay un libro que nos habla de un hombre llamado Jesús, quien nos mostró lo bueno y lo malo. Él es el Hijo de Dios quien murió en la cruz cargando en su espalda todas las cosas que has hecho y que destruyen tu vida. Él nos advirtió que la consecuencia de rechazar sus mandamientos será una eternidad apartados de nuestro Creador, apartados de su amor, atados al sufrimiento eterno. Él te ama y quiere que confíes en Él con todo su corazón. Dejes atrás tu antigua vida y sigas sus pasos. Cristo quiere restablecer la comunicación contigo. Él quiere tener una relación contigo. No esperes otro día. Tiene que ver animando a los hermanos en el Go Day, el día sábado, la iglesia de Dios a nivel latino.
Bienvenidos hermanos a su programa, a este programa que hemos comenzado hace algunos días atrás, en conversación, en diálogo con algunos pastores que han bendecido nuestra vida y que nos han animado al tema que vamos a tratar en un momento más, el tema de la plantación de iglesias, el sembrar iglesias, el compartir el mensaje del Evangelio, el ir por todo el mundo, como dice la Escritura, y llevar el mensaje de norte de vida nortina, de desarrollo en el norte y ahora por la gracia de Dios estamos en esta región tan linda, tan especial, en la cual también estamos muy contentos porque creemos que así ha sido el plan de Dios. En un comienzo, en un momento, no comprendíamos algunas cosas, pero sin embargo obedecimos a ese plan de Dios de llegar, de establecernos acá, y en verdad estamos contentos de haberte conocido también, Pablo, tu familia y bueno, tu iglesia, que hemos estado con un grupo en alguna ocasión con ellos también, así que un placer. Bendiciones. qué bueno, Simpson, gracias por tu saludo. Eh, Hermanos que nos están mirando, el pastor Simpson ha tenido que acostumbrarse a picar leña, a ocupar combustión lenta, allá tenía otro estilo de vida y ya es un sureño más. De nacimiento es nortino, pero parece que está afincándose bien por acá, por el sur, y, y tiene algo que contar respecto a su experiencia sureña. Pero él no es solo, él viene con parte de su familia y también tiene una historia que contar respecto a su familia. Él tiene un grupo de hijos importante y muchas familias de él ligadas al ministerio, ligado a la plantación de iglesia, tal vez a la pastoral, a la evangelización, etcétera. Entonces vamos a conocer justamente, Simpson, que tú nos puedes expresar cómo llegaste tú primero al Señor. Es decir, ¿qué fue lo que gatilló que tú conocieras al Señor y, y la experiencia que previo a eso, es decir, hubo algún elemento adicional, algún familiar, algún conocido? Te damos el tiempo para que tú nos expreses cómo llegaste a tu conversión. Bueno, yo tuve un momento como difícil de mi vida como hijo, eh, y esas circunstancias difíciles me hizo en un momento de pensamiento, digamos, como para decirlo de alguna manera, que decía cuando una manzana se echa a perder, echa a perder también la otra. Entonces, como que tuve que salir de mi familia porque no me portaba bien. Y en ese viaje de emprendimiento, de vida, digamos, en la soledad, sin el apoyo de un ser querido, llegué a Iquique. Ya. Y en Iquique tuve la experiencia o la bendición de conocer a la que ahora es mi esposa. Ella fue como el vínculo Ujú. para llegar al Señor, porque ahí empezamos algún romance y, y yo en ese romance, digamos, ella era ya evangélica, de familia evangélica, y ahí llegué a la iglesia, digamos, en ese periodo, digamos, como así de romance. Y en ese, me acuerdo que en el primer culto yo tuve una bendición como muy especial en mi testimonio, porque yo en el primer culto que estuve en la iglesia casi me convertí al Señor, casi nomás. Casi. Pero en ese primer, casi. ¿Y qué faltó? Claro, que tuve una lucha interior porque por mi desarrollo de niño y de joven, yo me había rebelado con Dios, yo me había enojado con Dios. Ya. Entonces, en una etapa me acuerdo que alrededor de los 10 años yo me enojé con Dios porque me pasaban cosas a mí como niño y yo dije, ¿cómo podía existir Dios, po? ¿Cómo podía, me refiero a cosas malas que me pasaban, digamos, en mi crianza, en Ya. mi desarrollo, porque yo me crié con un segundo papá. Entonces yo sufrí la experiencia de cuando el papá
que está en la familia da discriminación. Porque yo después tuve hermanos que eran de él, pero yo era como el solito, yo sufrí por eso. Porque después yo me di cuenta, me acuerdo en mi etapa de niñez, que todos tenían papá, po, y yo era como el único en mi niñez o en mi sector que no tenía papá. Entonces yo me acuerdo que me sufría porque cuando a la escuela llegaban esas fechas del Día del Papá, todos hacían dibujos, trabajos manuales, y yo no tenía papá. Entonces me acuerdo por unas cosas malas que hice en mi niñez, me entré en el recreo a la sala. Ya, Cuando fue el recreo, yo dejé la sala tenía dos puertas, pero yo dejé la de atrás abierta y yo entré en el recreo. Cuando estaban todos jugando, en la leche, que también se iba la leche, sí, yo me metí y rompí todos los trabajos del día del papá de todos los niños. Se lo hice, se lo hice ñico. Y bueno, era una rabia que tenía y eso después, más adelante, me hizo rebelarme con Dios mismo. ah, Así que tuve una... eso fue el el- casi que por el cual no te convertiste entonces. Ese claro, rencor que aún existía. claro, entonces yo después ya crecí, porque yo me convertí como a los 21 años. Entonces yo en todo ese periodo de joven adulto, yo también en mi experiencia, de mi testimonio, me involucré como a los 17 años en una doctrina atea. Yo Ya, fui participante en una doctrina atea y ahí, digamos, alineé mi infantilismo pensamiento de que Dios no existía, ahí como que me identifiqué con ese grupo y digamos, de alguna manera ahí se fortaleció un poquito la idea de que Dios no existía, porque todos mis amigos eran ateos. Yo eh, fui un activo, digamos, participante de ese grupo. ya, Entonces, después por la necesidad o porque salí de ciudad, me cambié de ciudad, dejé ese grupo atrás y, y como que ahí cambia la historia de la vida, porque ahí cambia la historia, digamos, a mí ya está en la edad mayor y me empezó a gustar la chica que ahora es mi esposa y ella en una de esas invitaciones me invita a la iglesia. Entonces la primera noche que yo te dije que casi la primera noche, esa primera noche para mí fue como de cuestionamiento mental. ya, Yo decía, ¿qué hago acá? Si yo no soy cristiano, si yo había ido bueno, estamos abriendo el corazón acá a través de estas cosas, de claro. estas transmisiones virtuales. Yo fui pues, de enamorado a la iglesia, yo no fui por adorar a Dios, porque creía en Dios, yo no creía en Dios. Entonces cuando me impactó el mensaje, en esa noche produjo una lucha en mis pensamientos, una lucha que qué hacía acá, que por qué estaba escuchando a ese predicador, decía todo esto una locura, una cosa así que cuando el hombre hizo el llamado, bueno, el pastor hizo el llamado, yo, sí, yo estaba quebrado, estaba emocionado, estaba llorando, había una confusión, un enredo de mente Sí, y de mental. ideas que, claro, que no, en esa noche no acepté al Señor. Pero ahí comenzó, ese como que la palabra no vuelve vacía, Ya, porque ahí la palabra empezó a actuar en mi corazón. Porque mi testimonio es así. Yo en toda la noche que después llegó la noche, el acostarse me refiero, yo tenía los sueños del culto. ya. Veía al predicador y en esos años, estoy hablando de los años de mi juventud, estaba de moda el predicador Jimmy Swagger, no sé si ¿Sí? lo ubican acá, pero Jimmy Swagger tenía un estilo de predicar así con el dedo, así, sí. Usaba mucho el dedo en la televisión. Entonces yo me acuerdo que mis sueños eran que el predicador me predicaba con el dedo. Te A mí apuntaba, no, te me apuntaba, apuntaba. Ya, pero me daba la sensación de llorar. Bueno, el mensaje fue bonito, el mensaje me acuerdo, yo todavía me acuerdo, han pasado muchos años. Él predicó de que como fuéramos o como somos, el amor de Dios es tan grande que nos ama así tal como somos, de malos, me acuerdo que él decía, de malos, de pecadores, Dios igual nos ama. Entonces amén. cuando yo escuchaba eso, provocaba en mi sueño, mira, era raro mi cosa, en mi sueño yo me ponía a llorar y despertaba llorando.
y era un problema mental porque decía, ¿por qué me pasa esto? Y no comprendía nada. Y me trataba de dar vuelta para un lado para quedarme dormido. Y durante 3 veces en la noche yo tuve el mismo sueño con el mismo predicador y casi con las mismas palabras que Dios me decía, aunque yo estaba durmiendo, Dios me decía que me amaba. Mira, esa, Así la primera, que ¿ya? me levanté, digamos, escuchando a ese predicador que decía que Dios me ama. Yo fui a trabajar, trabajaba en una construcción en ese periodo y ahí sufrí en el día del trabajo, sufrí una sensación rara. La sensación rara era que empecé a tener deseo de ir por segunda vez al culto. Yo no había quedado de acuerdo con la que era mi polola, digamos, no había quedado de ir, digamos, el segundo día porque yo fui el primer día porque a ella le tocaba cantar. Ya. Mi esposa canta también, si ahora no ha cantado, pero mi esposa canta y ese día yo la fui a ver para cómo cantaba y cantaba bonito. Y ahí me encontré en el culto y ahí me entró la palabra y en ese día de trabajo empecé a sentir ganas de ir al culto. Así, bueno, ahí continúa la historia, pero fue bonito como es mi experiencia. Qué bueno. ¿Te convertiste el tiempo después? ¿Te congregaste una cantidad Me, de años? me, no, sí, me convertí al otro día, fui al culto. O sea, el segundo día, luego de la noche, esa Ah, noche de sí, insomnio. y Ya, esa noche yo acepté a Jesús. Ahí yo correcto. acepté a Jesús. ¿Y de ahí Así cuánto que yo tiempo, ahí Simpson, de ahí me- cuánto tiempo tuviste congregándote ahí en Iquique antes de salir al ministerio? sí, bueno, yo me congregué alrededor antes de salir al ministerio, como 16 años. Yo en mi primer año, me acuerdo en un culto especial que había porque estaba ese reverendo que ya partió a la presencia, que es Minay, el pastor Minay, Ya, José Minay. el papá del hermano de Israel Minay. Sí, José Minay. Él estaba predicando, me acuerdo yo, claro, estaba predicando y él predicó esa palabra de los obreros, que el Señor necesita obreros. Y yo me acuerdo, yo estaba nuevo, ya como un año caminando, y yo levanté la mano que yo quería ser obrero del Señor. Y cuando yo pasé adelante, él oró por mí y todo, bueno, oramos. Después, a los 16 años de ofrecer mi vida al Señor, yo comencé el ministerio. O sea, me refiero, comencé el ministerio solito en Pastoral, otra ciudad, pastoral como solo, digamos. pastoral, porque yo igual en la iglesia que estaba tenía un servicio al Señor, no era el pastor, pero tenía un servicio ministerial Ya, con el Señor, digamos, bien serio. Así que tengo un ministerio que no está como reconocido como pastor, nada, pero sí se ejerció la dentro de una práctica. iglesia. Claro. Simpson, yo decía que tú tienes una familia numerosa. Tú cuéntanos cuántos hijos tienes y cuántos de ellos involucrados en el ministerio, igual que tú. Sí, gracias a Dios tengo 5 hijos, tengo ya 2 en ministerio, por decir, desarrollándose ya. Ujú. Uno, los 2 mayores, uno está en la Asamblea de Dios, está terminando su estudio ahora, le queda este último año, se vino a Santiago a terminar su estudio y ya está ejerciendo de alguna manera la función pastoral en la Ya, Asamblea de Dios. El otro hijo está en la Corporación Vitacura, ya. el Richard, y Richard también ya está como pastor, ejerciendo la función pastoral. Acá tengo Josué, que también por la fe en el Señor, así que solamente tengo Jacob, que Jacob como que es mi hijo y a él le ha costado más, porque él, digamos, por la edad, tomó en su edad juvenil, tomó como una mala experiencia. Eso fue como que a él lo derrumbó un poquito y le ha costado, digamos, de alguna manera caminar sin ese como experiencia que él tuvo como un proceso distinto a los otros hijos. Claro, pero él, como sus dos hermanos que están ahí en Coyipulli contigo, se congrega en la iglesia de Dios en Coyipulli. Sí, sí, se Qué congrega con bueno. nosotros, está con nosotros y está bien él, pero
gracias a Dios que igual uno tiene la fe, la oración al Señor, así que bueno, si Él de alguna vez va, yo creo, en el mismo camino que sus hermanos también. Yo creo que tú, como cualquier papá, a lo mejor quieren que todos los 5 sean pastores o dedicados al ministerio. Y a lo mejor a veces no es así. Eh, Simpson, Dime, ¿llegaste a Coyipulli hace cuánto tiempo atrás? 3 años voy a cumplir ahora ya, ya voy al tercer año Ya, en febrero. muy bien. O sea, el próximo febrero, o sea, sí llevas dos y fracción. A ver, sí, doy fracción, porque, bueno, estoy borrando de un año. Después, Pero yo en mi mente parece que son 3 que voy, ya, 3 años entonces, ya. claro, Ya, 3 años en Coyipulli. El sí, Pastor Simpson no solamente está en Coyipulli, sino que tiene un local en el sector rural de Coyipulli, hacia la cordillera, a unos 7 kilómetros tal vez, que es Victoria Unida. Tiene a cargo la iglesia, la comunidad que está en Angol, que está a unos cuantos kilómetros hacia la costa, que es una ciudad, la capital provincial de Mayeco, en la Araucanía. Y también tiene otras experiencias y que tienen que ver con el tema, con la plantación de iglesias. Cuéntanos qué pasa en Curacautín y en otra ciudad que a lo mejor hay alguna noticia relacionada a este tema de la plantación de iglesias. sí, bueno, de la plantación de iglesia en Curacautín, nosotros tenemos una experiencia que es una iglesia misionera, que comenzó como de la nada, de cero, comenzó en una familia, comenzó en un hogar, y en realidad ha costado prosperar el trabajo en el desarrollo de numérico. Digamos que las personas han estado hasta el día de hoy muy, muy firmes, muy estables, digamos, en lo que Dios está haciendo con ellos, pero había un avance a veces no como el que uno espera, sino que igual había un avance, damos gracias a Dios, pero no ha sido tan rápido. Ahora tenemos Ya, un número en Curacautín como de 5 a 6 personas. ya, Pero hay una familia estable ahí que es como un matrimonio más su hijo pequeño, es como los que son nuestros obreros, que están a cargo de ese lugar. correcto. Pero además yo decía Después que, ahora, ¿sí? Te escuchamos. sí, en Purén nosotros estamos continuando el apoyo, llegó una familia trasladada de Valparaíso y ellos están actualmente estudiando en el seminario de la Iglesia de Dios, y cuando me dieron esa novedad de ellos, de esos hermanos, nuestro hermano Luis Salinas se llama, con su esposa, me dijeron que tenían como la misión de abrir una iglesia acá en Purén. Así que nosotros también le estamos apoyando a ellos y esperamos que si Dios lo permite, también tengamos una nueva obra en Purén, digamos, creemos que así es la voluntad de Dios, y que es el plan de Dios abrir nuevas puertas para que las personas lleguen al cielo en realidad. Eso mismo te iba a consultar. He estado estos últimos días hablando con diferentes pastores en diferentes contextos, en Chile, en el sur, en el norte, ¿Sí? y también de afuera, de Argentina, Estados Unidos. Y mi consulta es la siguiente: ¿cuál es tu opinión respecto a, ¿es necesario seguir abriendo lugares como antiguamente se llamaban campos blancos, o como hoy día se lo denomina lugares de misionales, para poder traer a las plantas de Cristo a personas? Es decir, ¿es aún pertinente que sigamos abriendo comunidades de fe en lugares donde hay otros grupos eclesiásticos? Sí, yo creo que sí, porque entendemos que el Señor nos dio lo que se llama la Gran Comisión. Entonces, nosotros somos los responsables de esa misión o comisión que Dios nos dio. Y ahora, ¿cómo podemos llegar a todas las personas? Porque en realidad Dios tiene un plan distinto a veces el de nosotros. Amén. Nosotros pensamos a veces en algunos o en cómo establecernos en nuestra ciudad, pero Dios está interesado en todo el mundo, en todas las personas. Así que yo creo que la única manera de agilizar el plan de Dios es abriendo más iglesias, más lugares que las personas puedan escuchar el mensaje, puedan conocer a Dios y puedan acercarse a Dios. O sea, a veces los problemas que hemos tenido están relacionados con la economía,
están relacionados con la estructura, están relacionados a veces con como que también muchas reglas han impedido un poquito la misión de Dios. Pero ahora en estos días de pandemia se ha movido el piso y como que todo el avance que no habíamos tenido por años, en un par de meses, Dios ha hecho algo extraordinario que ha vuelto la iglesia a lo que nosotros tanto hemos aprendido a amar, que son los templos. A mí Claro. me cuesta un poquito ese cambio de mentalidad porque yo soy un constructor de templos, además que soy un abridor de iglesia, o sea, gracias a Dios también eso se lo debo a mi primer pastor que me crió a mí, el pastor Durán. Ajá. Él también era un pastor constructor de templos, pero a la vez él abría nuevas iglesias. Yo nunca he visto la limitación de la construcción del templo con abrir nuevos lugares. Ahora, respecto a eso, tú decías que viniste, tu crianza espiritual, tus primeros pasos en la fe, estuviste con un pastor abridor de templo. Cuando hemos Sí, conversado en privado, cuando tú me has contado tu experiencia, tú me decías que el pastor Durán, si no me equivoco, él abrió muchos sí, lugares de evangelización, muchos templos, sí, muchos pastores salieron de sus lomos, me decías tú, y sí. no existía este problema que hoy día algunos pueden estar pensando, alguien que nos puede estar mirando que tiene la tarea pastoral y puede decir, si se me va el hermano con la hermana que son comprometidos, que no me va a afectar la economía, no me va a afectar el liderazgo, dónde voy a sacar más gente. ¿Qué puedes decirnos de eso tú? Sí, ese es como un problema que sufrió nuestra organización. Porque yo soy antiguo ya de la organización y conozco algunos procesos, porque nuestra organización, hablando de años atrás o de los primeros pastores pioneros, por darle un nombre a ellos, Ujú, no tenían en la mentalidad iglesia, o en esos años, para ser más claro, no se hablaba de los términos que ahora son como muy conocidos, el término de mega iglesia, o no tanto hablar de miles, sino hablar de iglesias grandes. Entonces, antes, nuestra organización nunca fue una iglesia de número de iglesias grandes, fue una iglesia, digamos, que tenía la facilidad de plantar casi iglesia en todas las poblaciones. Entonces, pero esa mentalidad o esa forma de pastorear fue como cambiada con los años, con los tiempos. Y ahí empezó el problema cuando ya empezamos o empezaron a pensar en tener iglesias más grandes, entonces no enviaban a nadie porque querían tenerlo a todo ahí cerquita para tener una sola iglesia más grande y se perdió un poquito la visión de nuestra corporación, porque nuestra corporación, su ADN, su nombre, era una iglesia misionera, una iglesia plantadora de iglesias. Y por la gracia de Dios, ahora en esta misión última que se llama la 2020 o la 6R, es como que nuestra propia organización está retomando sus comienzos, sus inicios, que de alguna manera los números fueron la evidencia de que no estábamos abriendo las nuevas iglesias. Entonces ahora ahí vienen todos los planes que de acuerdo a la visión de nuestra organización se han levantado las plantaciones de iglesias, los obreros, los sembradores, y que yo creo que está muy bien. Y ahora con todo este movimiento se ha agilizado eso también, pues, así que estoy feliz porque yo creo que hay que abrir nuevas iglesias. y para finalizar este tema, Pastor Simpson, ¿qué consejo le daría al hermano, a la hermana, al matrimonio, ya sean jóvenes o adultos, que deseen y que tienen la intención o han sido llamados por Dios para hacer la tarea de evangelización, para hacer la tarea de plantar iglesias, para juntar grupos de personas alrededor de los pies de Cristo? ¿Qué consejo le darías en tu experiencia vasta en estos años? Y yo soy un pastor como intermedio, porque sí reconozco la valentía de los obreros de los años anteriores, que eran como obreros muy entregados a la fe, que sufrieron mucho y que pagaron un alto precio eh, por aceptar ese llamado de Dios. Eh, yo creo que los tiempos nos han enseñado
las personas que tienen ese deseo o que tienen ese llamado también, bueno, puede ser de las dos formas, un llamado o un deseo, porque hay dos formas que Dios lo puede hacer, que Dios lo llama y que las personas también anhelan en el obispado. Y la Biblia dice que buena obra desean. Así que las dos personas que tienen ese buen deseo, ese buen propósito que es de Dios, tienen que prepararse en todo el aspecto de la palabra preparación. Estamos hablando teológicamente, pero también algo que se va a necesitar en la obra, que es la economía. Entonces, yo me demoré 16 años en que le dije, Señor, acepto ser obrero tuyo. 16 años. Pero yo 16 años también que yo me preparé en experiencia porque asumí liderazgo, me preparé en teología, en conocimiento, estudio de la palabra, y también me preparé la economía. Entonces, cuando nosotros, a veces nos juega la mala jugada, como esa imposición o esa problemática del apuro por abrir obras. Yo he abierto Curacautín, pero las cosas se dieron. Dios encontró o mandó un obrero, él vive allá, él tiene el llamado, nosotros como que le dimos el apoyo nomás. Pero Dios se movió. Es como el mismo de Purén. Nosotros también, ahora como que se encontraron las personas y están trabajando y uno ya más o menos las conoce y se da cuenta que lo pueden hacer. Como también nuestros hijos fueron en un proceso. Por ejemplo, los primeros que te conté, los dos mayores se casaron con hijas de pastor. Entonces siempre fueron ellos y ella involucrados en la obra. Entonces, a veces ese proceso nosotros es que no entendemos, porque tampoco yo encuentro apropiado que se agilicen los tiempos, sino que estamos en realidad en la necesidad de abrir obra, pero las personas tienen que sentir el llamado, tienen que prepararse, y en esa preparación incluso está la economía, porque está mal también a veces pensar que la iglesia lo va a uno a apoyar en todo, especialmente nuestra institución no trabaja. Entonces, me refiero al apoyo económico. Entonces, también, ni siquiera las iglesias locales, porque nuestro ministerio acá en Coyipulli todavía no ha arrancado la economía como para apoyar a alguien. Yo creo que hay que hacerlo, pero va todo en el proceso. Entonces, las personas que tienen ese llamado, esa intención, que uno también lo va viendo, acá también está de la mano el ojo pastoral, porque Jesús, como es nuestro modelo, Jesús lo llama a las personas. Entonces también en el consejo de Jetro hacia Moisés, le dijo, escoge. O sea, el que tiene que escoger, el que tiene que llamar, el que tiene que poner el ojo es el pastor. Para ir como proyectando a las personas, proyectándolo en la preparación, en las conversaciones también, para que después no sufran. Me imagino que eso estás haciendo tú en Coyipulli ahora, es decir, bien mirando quiénes tienen algún llamado, quiénes tienen alguna vocación, quiénes tienen tal vez para el futuro, para cuando tal vez la iglesia en Coyipulli pueda sostener el ministerio de manera correcta, eficiente, poder ver quién se hace cargo en los otros lugares que ustedes ya están abriendo. Sí, por supuesto. Acá una de las cosas que, digamos, nosotros también nos ha costado, digamos, el liderazgo. El liderazgo es muy importante para abrir nuevas obras. Los futuros plantadores, los futuros sembradores, o como se llame, o obreros, tienen que nacer del liderazgo. Entonces, antes de ir, tienen que pasar el liderazgo en la iglesia, tienen que pasar la ayudantía, tienen que pasar el sometimiento también. O sea, no es que uno le va a poner el pie arriba, sino que tiene que hacer como Jesús lo hizo. Jesús mandó a Pedro, que el más que se destaca en la Biblia, lo mandó a buscar el burro, lo mandó a sacar el pez,
y le dijo, abre la guatita y vas a encontrar una moneda. Ahí había un propósito de Jesús, la obediencia. Exactamente, Entonces, el sometimiento. a veces el sometimiento es algo clave Clave. y tienen que tener los nuevos obreros, un sometimiento, porque si no, vamos a tener un problema que algunas personas lo tienen, o otras organizaciones lo tienen, que son los llaneros solitarios, o sea, te lo digo así en términos bajitos, pero para que eso no pase, tienes que tú, digamos, marcar a las personas. Simpson Guzmán, te agradezco mucho tus palabras, me alegro de tu experiencia que vienes a aportar a la región y deseo que el Señor bendiga las obras que el Señor ha puesto en tus manos, no solo Coyipulli, sino que también Victoria Unida, Angol y los proyectos del Señor, Curacautín, Purén. Así que pronto te llamaremos Apóstol de Mayeco. me despido. Bueno. Me despido, Simpson. Dios te bendiga. Espero que vamos a seguir Ya, conversando bien, para los próximos programas, porque tiene harto que decirnos. Sí, amén. Amén. Sí. Hay mucho que conversar, son temas que tienen muchos puntos de vista, que a veces también, e incluso a veces hay que tomar nuevas experiencias, Exacto. Nuevas formas. El mundo es tan grande que a veces, digamos, es necesario mirar qué está haciendo Dios en otras partes para copiar o aprender de ellos también. Así que todavía no llegamos a ese límite de apóstol ni tampoco ese conocimiento de saber tantas cosas, pero sí estamos con el corazón de querer compartir el mensaje con demás personas. Amén. Que es lo que Dios quiere también. Así que Amén. nosotros en medio de este proceso nos sentimos cómodos porque hemos tenido la experiencia de poder llegar a muchos a través de las redes, así que ahora tenemos que ver cómo vamos canalizando. Estamos aprendiendo a pastorear en pandemia, ¿verdad? Exactamente, Ha como sido todo. algo nuevo también para nosotros. Sí. Así que Dios te bendiga y qué bueno haber estado contigo. Igualmente, Simpson, cariño a la familia. Y hermanos, usted que nos ha acompañado hoy día, es nuestro interés que usted pueda conocer no solo la experiencia pastoral, conocer mejor a los pastores, sino que además sacar lecciones para su propia vida. Si el Señor lo ha llamado, tome consideración de los consejos, de las experiencias de estos siervos y humildemente aceptemos la voluntad del Señor. Así que nos vemos en una próxima ocasión, si así el Señor lo permite. Bendiciones, hermanos. Ayuden a saber si estamos siendo oídos, por favor. Estamos al aire. Cualquiera de ustedes que pueda decirnos si me escucho para poder saludarles atrasados. ¿Sí? Bueno, hermanos, al parecer sí estamos siendo escuchados. Así que yo quisiera agradecer a cada hermano que hoy día nos ha acompañado. Nos han acompañado hermanos de los más diversas ciudades. Por ejemplo, el pastor Jerónimo Hinal desde Calama, por ejemplo. La pastora Sarita Ramírez y sus hijos Josué e Isaac desde Coyipulli. Bueno, el pastor Simpson también se sumó. El pastor Quistán Huenchuleo, que ha sido un habitual auditor y que además está permanentemente esperando su lugar, porque pronto le va a tocar a él también en su entrevista. Al hermano Antonio Altamirano, que sumó al final de Coyipulli también. Al hermano Ricardo Fierro, acá de Temuco, de la iglesia de Pueblo Nuevo. Eduardo Adello, un amigo de años de allá en Santiago, que tiene familia en Mulchen. A Carolina Quintero, el hermano Rolando Betancourt también de la iglesia Redentora. A Sergio Mella, el famoso Checho. Por Herrera López, también Damaris Vivallo y Andrea Garrido. La hermana Ana Madariaga, desde ya nada menos que desde el norte, Iquique.
entre otras personas que se han sumado, hermano Ricardo Fierro, no sé si lo mencioné. Bueno, yo quisiera decirles que al inicio de todo yo le aparte de darles saludos, les estaba animando y diciéndoles que este programa pretende también ser como una especie de estímulo para el Go Day de este 23, el sábado. Como todos deben saber, o la mayoría de ustedes, este sábado la Iglesia de Dios a nivel latinoamericano va a participar de un evento nunca antes visto. Y este es el Día de Evangelización Global. Y se está animando que ocupemos todas las redes, es decir, ya que estamos en casa, ocupemos todas las redes disponibles para poder hablar y dar a conocer el mensaje. Ocupemos todas las plataformas y las aplicaciones que tengamos en nuestros teléfonos móviles y demos a conocer el mensaje. Nosotros queremos hacer por este medio y por estas entrevistas justamente animar a los hermanos, animar a las hermanas. Es una frase que quise decir hace un rato basada en el Proverbios 14:31. Dios te da un día más de vida no porque lo necesites, sino porque alguien allá afuera te necesita. Mucha gente está necesitando de ti como de mí para hablar el Evangelio. Y la conversación que tuvimos hoy con el pastor Simpson, espero que haya servido para algunos de ustedes, como lo ha servido para mí, para dar a conocer el mensaje, para animarse, para poder transmitir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Quiero decir, si la iglesia no está haciendo su tarea, es decir, si no estamos haciendo misión, dejamos de ser iglesia. Así que les animo para que puedan hacerlo y les invito este día sábado a cumplir y a hacer todo lo posible para transmitir el mensaje. Quiero decirles para finalizar que el próximo lunes nuevamente nos volveremos a ver y espero que sea tan edificante como la conversación que hemos tenido hoy con el pastor Simpson. Nos veremos en una próxima ocasión, si el Señor así lo permite. Bendiciones.